Bien, buenas tardes tengan todos ustedes. En esta oportunidad vamos a hacer una revisión de esta segunda sesión de clases del curso de cadena de suministro. Y esta vez para presentar la función de la cadena de suministro que tiene que ver con las compras y el abastecimiento. Digamos, aquí antes de empezar podríamos remarcar que distinguimos que compras y abastecimiento son dos cosas diferentes, ¿no? La primera evidentemente tiene que ver con la adquisición, ¿no?, de bienes o servicios, ¿no?, para un fin en particular. Y la segunda, el abastecimiento, tiene más que ver con la recaudación, ¿no?, o almacenamiento de estos bienes o servicios que se han adquirido para luego redistribuirlos, ¿no? Digamos que la función en sí es compras y abastecimiento porque se da en una organización de esta manera, ¿no? Si bien aquí no estamos haciendo ninguna, digamos, acotación de cómo debe llamarse el área de compras dentro de una organización, eso puede cambiar de una organización a la otra, ¿no? En algunos casos va a ser el área de compras, ¿no? Puede ser el área de abastecimiento. Inclusive pueden haber áreas de logística, ¿no?, que se encargan dentro de sus funciones de hacer las compras, evidentemente, de hacer el abastecimiento, y inclusive las partes operativas en algunos casos. Eso va a depender del tipo de organización, no existe un estándar en ese sentido, ¿no? Pero digamos que en general nosotros vamos a hablar siempre en términos genéricos. Dentro de cadena de suministro siempre hay una función que tiene que ver con compras y abastecimiento, ¿no? Bien, empezamos entonces con esta clase y vamos a ver. Más o menos esos son los temas que vamos a ver, grosso modo, ¿no? Vamos a hacer un sobrevuelo por todos estos puntos porque digamos que evidentemente esta cápsula que les estoy entregando no debe reemplazar el autoestudio que ustedes tienen que realizar en casa por su cuenta, ¿no? Y hacerme las consultas que crean convenientes. Pero sí entiendo yo por la temática que se va a tratar, que es, digamos, un poco técnica, sin entrar a detalle específico dentro de un área, pero digamos haciendo un sobrevuelo de cómo funciona un área de compras, ¿no? Qué es lo que hace, cómo es el proceso, ¿no? Cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las estrategias, cómo se controlan los proveedores, ¿no? Son justamente que es una gestión sobre ellos, ¿no? Qué tipo de tecnologías se están utilizando en el momento y finalmente terminar con lo que tiene que ver con el desempeño, ¿no? Los KPIs. Bien, el primer punto entonces es la importancia de las compras, ¿no? Las compras es una función estratégica, ¿no? Y la primera característica que podemos notar aquí es lo que menciona en el encabezado, ¿no? Dice que los materiales, partes, componentes, equipos y o servicios que se adquieren o se compran representan entre el 40 y el 60% del valor de las ventas del producto final, ¿no? Entonces, de plano vemos el impacto que tiene el precio o el costo que le cuesta a la organización la adquisición de los productos o materia prima o servicios. Y además, la variación de es bastante sensible, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que ahí si se da una disminución del 2% en el costo de las materias primas, ¿no? Cuando compro las materias primas me reduce en 2% el costo o el precio de compra. Se puede producir un aumento de, bueno, en este caso 10% del beneficio bruto de una empresa, ¿no? Y ese efecto se denomina el principio de apalancamiento, ¿no? Eso lo vamos a ver justamente después de esta diapositiva, ¿no? Con dos ejemplos para un poco aclarar cómo funciona esto. Y finalmente, decir de que la función de compras involucra el manejo de riesgo y de valor. Eso es otra cosa también importante que hay que remarcar porque si bien se entiende que valor, sí, porque obviamente maneja el tema económico, maneja dinero, ¿no? Transferencia de dinero por recepción de productos o servicios, ¿no? Y riesgo también, porque el riesgo tiene que ver no solamente con el suministro, ¿no? Hay muchos factores que podrían hacer una compra bastante dificultosa, ¿no? Y podría verse perjudicada la organización. Es el caso, por ejemplo, el que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si se hubiese hecho una compra, ¿no? Y bueno, sucede una situación como la que estamos viviendo, donde es una causa o fuerza mayor, ¿no? Que las operaciones, ¿no?, físicas se han quedado congeladas, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo de que probablemente hayamos pagado el bien o el servicio y no lo hayamos recibido. Entonces, siempre hay un tema ahí de
de riesgo en ese sentido, ¿no? Otra también es el tipo de proveedores que manejamos, ¿no? Pueden ser proveedores que tengan buena reputación, otros pueden ser de mala reputación, y al final la empresa puede verse involucrada por tratar o hacer negociaciones con empresas o proveedores que no son, digamos, honestos, ¿no? Y eso también afecta a la empresa. Entonces, maneja el riesgo en diferentes aspectos, hay que saberlo entender eso, ¿no? No solamente el económico. Bien, aquí este es un ejemplo que saqué del libro de Balú y nos muestra justamente esto del principio de apalancamiento, ¿no? Nos dice, es una situación evidentemente teórica, no es simplemente es para que ustedes vean el efecto, ¿no? Veamos que tenemos el cálculo de la utilidad, ¿no? Entendemos que la utilidad es el ingreso menos todo lo que uno gasta, ¿cierto? Entonces, el ingreso para una empresa son las ventas, ¿no? Y todo lo que gasta viene debajo, que son todos los bienes y servicios que adquiere, la mano de obra, los salarios, evidentemente, los gastos indirectos, y eso me da la utilidad. Vemos que la situación actual para esta empresa, ¿no? Las cifras que ustedes ven ahí están en millones de dólares aproximadamente, ¿no? Redondeando. Vemos que, por ejemplo, la situación actual es que tiene unas ventas de 100 millones, ¿no? Tiene gastos en bienes y servicios por 60, ¿no? Me estoy refiriendo aquí en la columna del lado izquierdo. Tiene gastos de mano de obra y salarios por 10, gastos indirectos 25, entonces la utilidad me va a dar 5, ¿no? Si resto 100, le quito todo este componente de aquí, ¿no? Que son gastos. Ahora, la empresa desea evidentemente incrementar la utilidad. ¿Qué es lo que hace? Bueno, hay diferentes formas de llegar a ese objetivo, ¿no? Uno de ellos es, evidentemente, que aumente sus ventas. Pues, ¿no? ¿Qué tal si aumenta las ventas en 17%, ¿no? de su valor? Entonces va de 100 a 117 millones de dólares. Evidentemente hay un incremento de los bienes y servicios. Estoy vendiendo más productos, quiere decir que he adquirido más productos, he gastado un poco más, he gastado un poco más en mano de obra, ¿no? Y los gastos indirectos, digamos que se mantienen, ¿no? Digamos, haciendo la diferencia igualmente, 117 menos 70 menos 12 menos 25 me da una utilidad de 10 millones, ¿no? Entonces he conseguido el objetivo aumentando el valor de las ventas en 17%. También si aumento el precio del producto en sí, puedo vender lo mismo, ¿no? Pero a un precio mayor, del 5%, entonces igual incremento el valor de la cifra de ventas a 105 millones, ¿no? Mis bienes adquiridos no, porque bueno, estoy vendiendo la misma cantidad, no he comprado más materia prima que digamos la figura actual, se mantiene también la mano de obra, se mantienen los gastos indirectos y consigo también el efecto de la utilidad de 10 millones, ¿no? Ahora vamos a ver dos más, o bueno, tres más, pero la que sigue tiene que ver, y creo que es la que le están acostumbrados a hacer la mayor parte de las empresas, ¿no? Oye, quiero aumentar la utilidad, reduce los costos, ¿no? Vuela personal, despide gente, ¿no? Bajamos los salarios, despedimos personal. Entonces la empresa va a vender 100, ¿no? Tiene evidentemente los bienes, materia prima y servicios que adquiere sí, igual. La mano de obra la ha bajado en la mitad, ya no paga 10, sino paga 5 ahora, ¿no? Y los gastos indirectos se mantienen. Y ahí obtiene la misma utilidad de 10 millones también. Luego hay un efecto en los gastos indirectos, ¿no? Los gastos indirectos evidentemente entienden que son gastos que no tienen que ver directamente con el producto que se vende, ¿no? Pueden ser gastos administrativos, pueden ser gastos que no están ligados necesariamente al producto, pero sí a la operación para que éste se dé, ¿no? Entonces, aquí en este caso tenemos que hay una reducción del 20% en los gastos indirectos, ¿no? Va a pasar de 25 a 20, ¿no? Y voy a obtener el mismo efecto de utilidad. Y finalmente el ejemplo para dar digamos el sustento del por qué se produce el apalancamiento es qué pasa si las compras, ¿no? El valor de las compras se reduce en 8%, ¿no? En ese efecto voy a tener ya no 60 sino 55 aprox, ¿no? millones en compras, en bienes adquiridos, ¿no? Y el resto se mantiene constante. Es igual 100 menos 55 menos 10 de mano de obra menos 25 de gastos indirectos, obtengo mi utilidad de 10 millones igualmente. Entonces el efecto que se ha producido acá por el hecho de haber conseguido la materia prima o los bienes, ¿no? que se necesitan para la producción ha generado que yo incremente la utilidad, ¿no? que pase de 5 a 10. Ese es un ejemplo bastante claro y sencillo para poder entender este principio de apalancamiento.
Bueno, el segundo también es del libro de Balú, ¿no? Y aquí habla un poco del efecto que tiene ya en un indicador financiero, ¿no? El retorno sobre la inversión, o el ROI, en sus siglas en inglés, ¿no? Y aquí supone un ejemplo también teórico, ¿no? De cómo se calcula el ROI, ¿no? Y si se da una disminución del 5% en el precio de compra de la materia prima. Pero primero revisemos cómo es que se calcula el ROI, ¿no? Acá lo tenemos claramente, están claras las operaciones, ¿no? Vamos directamente, el ROI es un indicador que está dado por el producto del margen de utilidad, ¿no? Por la rotación de los inventarios, ¿no? Cuántas veces rota el inventario, ¿no? Este producto me da ROI. Luego, ¿cómo obtengo el margen de utilidad? Bueno, es dividiendo la utilidad neta entre la venta. Eso me da un porcentaje de margen de utilidad. ¿Y cómo obtengo la rotación de los inventarios? Pues bueno, ventas, ¿no? Dividido entre los activos totales. Dentro de los activos totales se encuentra el inventario, es parte de ello, ¿no? Digamos que acá me dicen que los activos totales de la empresa son de 5 millones, ¿no? Y de esos 5 millones, 2 corresponden al inventario, que es el producto, los bienes que se compran, que se adquieren, ¿no? Luego, la utilidad, ¿cómo se obtiene? Como lo hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Teníamos nuestras ventas y le restábamos todos los gastos, ¿no? De mano de obra, de indirectos y todo el tema, ¿no? Entonces, eso es el costo total. O sea, ventas menos costo total me va a dar la utilidad. Bien, aquí hay que suponer dos cosas entonces. Primero vamos a bajar en 5% el precio de compra de materia prima, y también vamos a poner como dato, porque esto no lo incluí entre la diapositiva, recién he hecho la corrección, ¿no? De que por el hecho de bajar el precio de compra, lo que va a afectar directamente es el inventario. Ya mi inventario no va a valer 2, va a valer menos porque he comprado materia prima a menor costo, ¿no? Y el costo total evidentemente también se va a ver afectado, pero no necesariamente en 5%, evidentemente, porque entre los costos, como hemos visto en el ejemplo anterior, no solamente está la materia prima, están otros gastos indirectos, ¿no? Mano de obra, y eso evidentemente no ha variado. Entonces digamos que ese efecto que produce dentro del costo total la reducción en el costo del inventario es solamente de 2.6%. Bien, entonces vamos a ir haciendo el cálculo, ¿no? Ese efecto de 2.6% en la reducción del costo me va a hacer de que este baje a 9.250.000, ¿no? Luego, perdón, aquí tenemos que mi costo de inventarios bajó en 5%, o sea, ahora ya no es 2 millones, sino es 1.900.000, ¿no? Reducción 5%. Y bueno, con estos dos datos puedo seguir calculando los otros ratios, ¿no? Por ejemplo, aquí las ventas no han variado, evidentemente son de 10 millones igual. Tengo mi utilidad que no va a ser medio millón, sino va a ser 750.000, ¿no? 0.75 millones. Los activos totales. Bueno, sabíamos que parte de los activos totales, bueno, el inventario está incluido dentro de los activos totales, ¿no? Como lo dijimos. Y ahora quiere decir que lo que no es inventario dentro de los activos totales era la diferencia, ¿no? Si antes teníamos 5 millones total de activos y 2 de inventarios, quiere decir que la diferencia que no es inventario son 3 millones. Eso se mantiene constante, eso no varía. Ahora, ¿cuál es el valor actual de los activos totales con esta variación? Bueno, los 3 que había, los 3 millones, más el 1.900.000, ¿no? Total hace 4.900.000 dólares. Luego, vamos a calcular el margen de utilidad. Ya tengo la utilidad, que es de 750.000 o 0.75 entre las ventas, ¿no? 10 millones me da 7.5%, ¿no? Ha variado de una utilidad de 5 que era originalmente a 7.5. La rotación, que antes era 2, ha subido un poco, es 2.04, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido esta variación en los activos totales. Y finalmente la variación en el ROI, que inicialmente era de 10%, si hacemos el producto nos va a dar 15.3%. La diferencia de el ROI es significativa, subió de 10% a 15.3%, estamos hablando del 53%. Bien, aquí vamos a hablar sobre los elementos esenciales de una buena compra, ¿no? De hecho, el elemento más importante en una compra es el precio. O sea, y es evidente que cuando vamos a comprar algo nos ponemos en
en la situación de cualquiera que va a comprar al mercado, por ejemplo, siempre comparamos precios, ¿no? Es un tema siempre el económico el que va, digamos, primar, porque hemos visto el efecto que tiene sobre la utilidad finalmente, ¿no? Pero también ya hay otros aspectos que son importantes, ¿no? Como la calidad, ¿no? No voy a comprar algo que no me va a servir, ¿no? O que me va a durar muy poco. La cantidad exacta, ¿no? No voy a comprar un producto y me doy cuenta después que no está completo, tiene una cantidad menor. ¿No? Las condiciones de entrega, cómo la entrega, está el producto en buenas condiciones, me lo está entregando en tal lugar como pacté o no, o me va a generar sobrecostos para poder tenerlo, ¿no? Las condiciones de pago, ¿no? Los plazos de pago, cuánto voy a pagar al contado, contra entrega, ¿no? O me va a dar un crédito de unos meses para ir pagando por partes, ¿no? La garantía y servicio postventa es algo importantísimo, ¿no? Para saber si ese producto tiene soporte, ¿no? Si en un momento determinado el tiempo falla, debo asegurarme de que exista el respaldo suficiente de la organización o del que me vende o mi proveedor para poder darme, hacerme la reparación del producto o en todo caso el cambio, ¿no? Bien, entonces vemos que el enfoque ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Siempre, digamos, las compras se basaron hace buen tiempo atrás en lo que es el precio nada más, ¿no? Yo escogía al proveedor que me entregaba el precio más bajo, pero eso no significa que cumpliera con los otros aspectos, ¿no? Probablemente sea el más cómodo, pero el que de menor calidad, ¿no? Entonces, cuando vino todo el tema del enfoque calidad, empezó a tallar esa cuestión y el enfoque fue cambiando, no fue solamente el precio, sino fue la calidad del producto o el servicio que me está entregando el proveedor, la confianza, su respuesta efectiva y, bueno, el costo total. Vamos a ver después cuando veamos lo que involucra el costo de compras, no solamente es el costo de adquisición, ¿no? Hay otros costos que están involucrados y que deberían considerarse. Finalmente estamos en una etapa ya de enfoque estratégico actualmente, ¿no? Las empresas ya tienen acuerdos con los proveedores, ¿no? Son contratos, ¿no? Los cuales pactan un precio, pactan ciertas condiciones, de manera de que ambos ganen, ¿no? Esa es la idea. ¿Y en qué se basan? Bueno, en predicciones, en pronósticos de lo que van a comprar y en base a eso pueden negociar un precio convenido, ¿no? Para ambos. Los tiempos también pueden ser regulares, más flexibles, ¿no? Vamos a hablar más adelante de la filosofía just in time, que tiene que ver justamente con eso, ¿no? De tener lo que se necesita en el momento que se requiere, ¿no? No generar almacenamiento, o sea, generar el mínimo de inventario, porque tener inventario cuesta, ¿no? Cuesta porque hay un almacén, un espacio físico al que hay que dedicar para tener los productos. Entonces, la frecuencia con que reciba los productos de mi proveedor va a entrar a tallar también en este tema, ¿no? Bien, aquí vamos a hablar sobre el tema de los tipos de compras. Realmente no he querido dar más detalle sobre esto. Les he puesto dentro del formato de planificación que les he adjuntado para esta semana un link a una lectura de un libro de un autor mexicano, ¿no? De administración de compras. Creo que por el link que les he puesto de Google Books pueden acceder hasta los dos primeros capítulos, páginas 50, 52 creo. Porque también les he colocado, les he puesto en aula virtual el documento en PDF, pero solamente del capítulo 1, ¿no? La parte donde habla los tipos de compra está justamente en la parte 2, ¿no? Y el autor ahí, que es Alberto Sangui Coral, muestra que hay 19 tipos de compras, ¿no? Y en realidad los tipos van a depender mucho de la circunstancia de que se esté tratando, ¿no? Del área que realice la compra en realidad, ¿no? Nosotros no vamos a entrar en ese detalle porque nos parece un poco, no que sea vano, si no tenga, no sea importante, digamos, pero sí va a depender mucho del tipo de organización. Lo que sí hay que remarcar, digamos, para nuestro curso, es que, bueno, por un tema geográfico, evidentemente va a haber compras nacionales que sean dentro del país, ¿no? Y que están sujetas a la legislación local, digamos, ¿no? O sea, tenemos que ser conocedores de ese tema, de cómo vamos a hacer nuestras compras locales, ¿no? Si es con contratos, un contrato verbal, un contrato escrito, en fin, hay una infinidad, hay que conocer el marco legal antes de engancharse en este tipo de acuerdos comerciales, digamos. Y los internacionales, evidentemente, ya es entre países, no traspasan las fronteras y hay que conocer ahí los TLCs a priori, ¿no? Tenemos que decir, Perú tiene un TLC, un Tratado de Libre Comercio con otro país y ver cuáles son las condiciones a las cuales están sujetas, sobre todo en casos de controversia, ¿no?
Vamos a ver eso en la parte, uno de los últimos capítulos que vamos a ver en este curso es el de comercio exterior. Entonces ahí vamos a tratar bastante este tema, los Incoterms, y también el tema de los TLCs y la Convención de Viena sobre todo. Desde otro punto de vista del sector en sí, las empresas o las compras pueden ser privadas o públicas, ¿no? Normalmente las empresas privadas, la gestión de compras las hacen por licitaciones, ¿no? Concursos, ¿no? Dependiendo de los montos también, porque evidentemente el hecho de generar un proceso de licitación no es que no sea sencillo, pero podría ser, requiere bastante análisis, ¿no? Comparativas y todo eso. Entonces, las empresas suelen decidir, ¿no? Para montos inferiores a, no sé, $1.000, que decida una jefatura, una gerencia, entre $1.000 y $10.000 una gerencia, entre $10.000 y $20.000 o más, pues el gerente general. De repente no hay cierta política en ese sentido para poder hacer esto más ágil y no hacer licitaciones. Licitaciones podrían aplicarse para montos superiores a los $10.000, por así decirlo, como ejemplo, ¿no? En el caso del sector público, el Perú se rige bajo la supervisión del organismo de contrataciones, ¿no? OC, que es justamente el que se encarga de hacer el cumplimiento de la ley 3225, ¿no? Del 2014, que es la ley de contrataciones del Estado, ¿no? No voy a entrar a detalle de esto, tampoco les voy a hacer evaluación sobre esto, pero sí es importante que tengan conocimiento de que todo organismo público se rige bajo este reglamento. Esta ley tiene que ser, dependiendo del monto, de la cantidad del producto que se requiera, o una licitación, un concurso, ¿no? O simplemente la contratación de un grupo mínimo de proveedores y verificar cuál es la oferta más conveniente, ¿no? Ahí les dejo el link del portal de OXE. Aquí vamos a ver un proceso de compras, ¿no? Cómo se realiza el proceso de compra. Es un proceso genérico, en general, ¿no? En realidad podría haber procesos más cortos o de repente un poco más largos, pero en general se dan estos 12 pasos, ¿no? Primero, evidentemente, se tiene que hacer una requisición. Normalmente las áreas de compras manejan un almacén de entrada de productos, ¿no? No entran directamente a las áreas, entran al almacén del área de compra, por eso es que tiene la parte de abastecimiento. Entonces, es este almacén central, ¿no? Al cual llegan materia prima para producción, pero también productos o servicios indirectos, ¿no? Que se dan en la organización, ¿no? Como por ejemplo los útiles de oficina. Entran a ese almacén y evidentemente se lleva un control del stock que se tiene de cada uno de ellos, ¿no? Y se tiene que hacer evidentemente una requisición o digamos, solicitud a todas las áreas de la organización de qué es lo que van a requerir en los próximos meses o en el año, ¿no? Para que se haga la planificación correspondiente, ¿no? Una vez que se consolida todas las necesidades de cada ítem, lo que hace el área de compras es evidentemente localizar proveedores para cada tipo de producto, ¿no? Y podrían ser no solamente locales, ¿no? Podrían ser también del exterior. Luego, que se han detectado un grupo de proveedores potenciales, se les envía una solicitud para cotización. La cotización es un documento en el cual el proveedor nos va a indicar no solamente el precio, ¿no? Obviamente está involucrado todo el tema que tiene que ver con los aspectos que hemos visto, ¿no? La calidad, el tiempo de entrega, el servicio postventa, ¿no? Y un montón de detalles, la forma de pago y todo eso, ¿no? Entonces la cotización es un documento en el cual nosotros podemos tener en clara las condiciones en las cuales se nos va a entregar el producto o servicio que requerimos, ¿no? Luego, con esos documentos, ¿no? Lo que hace el área de compras es hacer el cuadro comparativo, el análisis comparativo, ¿no? De estas solicitudes de cotizaciones, ¿no? Y ahí se puede entrar a una etapa de negociación previa, ¿no? Antes de, digamos, sellar o hacer la comparación, podría haber aclaraciones en todo caso para que aseguremos que el comparativo sea justo, ¿no? De que las condiciones en las cuales los proveedores han elaborado su cotización sean las mismas, digamos, ¿no? Para poder hacer una comparación justa. Es evidente que en este proceso de negociación uno siempre tiene que buscar el beneficio mutuo, ¿no? Que es lo que estamos hablando desde el enfoque que se vive actualmente, que es el estratégico, ¿no? De ganar-ganar.
de manera de que el proveedor vea que se gana, digamos, más que el hecho de una licitación o una compra de un producto en un punto del tiempo determinado. Es una confianza que va a permitirle desarrollar la actividad más frecuentemente y en mejores condiciones para ambos, ¿no? Bien, aquí luego de seleccionar al proveedor, digamos que cumplió con todos los criterios de evaluación, se emite una orden de compra o un pedido, ¿no? Ese es el documento oficial en el cual la organización se compromete a comprar y a pagar, ¿no?, bajo las condiciones que establece la cotización, ¿no? Ojo que las órdenes de compra también podrían ser verbales, no necesariamente es un documento físico, ¿no? Pero en la mayoría de casos ustedes van a apreciar de que se trata efectivamente de un documento físico o un correo electrónico donde se acepten condiciones, ¿no? Y hay un compromiso de pago al recibir el producto o servicio. Luego de ello hay que hacer un seguimiento. La de compra no es que emitió, le envió la orden de compra al proveedor y listo, no, quedó ahí, ¿no? No, hay que hacer un seguimiento de lo estás trabajando, vas a cumplir con el plazo establecido o no vas a cumplir con el plazo establecido, te vas a demorar, has tenido una contingencia, ¿no? Y de manera de poder perfilar o avisar aguas abajo a la cadena de suministro de cualquier inconveniente, ¿no? Bueno, cuando el producto ya está listo en el proveedor, se hace la recepción del material en el almacén del comprador, en este caso la empresa, ¿no? En su almacén central va a recibir el producto. Evidentemente hay una serie de documentos que vamos a ver en las siguientes diapositivas que se presentan en ese momento, ¿no? No solamente es la guía de remisión, puede ser la factura también del proveedor, ¿no? Está entregando el producto, está conforme, firma tu conformidad en la guía y toma la factura para que obviamente honre el pago por la entrega del producto o servicio, ¿no? En ese momento de la transacción se hace la comprobación también de la cantidad, de la calidad, ¿no?, de lo que se está pidiendo según la orden de compra. Luego, el área de abastecimiento, el almacén de abastecimiento, va a enviarla toda la documentación de recepción al área de contabilidad de la organización para que proceda al pago de la factura, ¿no? Y finalmente hay una revisión siempre de los stocks, un punto de recompra, ¿no?, dependiendo del sistema que se maneje en los inventarios, ¿no? Uno de ellos es el punto de recompra, ¿no? Un punto de recompra es la cantidad de un producto al cual me da el aviso para volver a solicitar un lote adicional, ¿no? No puedo dejar que el inventario baje ese punto de recompra porque podría en un momento determinado ocasionar una falta de stock de un producto y probablemente o algún otro perjuicio como la parada de producción o pérdida de ventas, ¿no? Y aquí es lo que hemos dicho, ¿no?, los 12 pasos, pero está ya en flujo, digamos. El flujo viene de aquí, de recepción de las requisiciones, localizar la fuente de proveedores, solicitar cotizaciones, recibir las cotizaciones, ¿no?, elaborar el cuadro comparativo, negociar con los proveedores, una vez elegido, emitir la orden de compra, hacerle seguimiento a la orden de compra, recepcionar la orden de compra, hacer la comprobación o verificación, envío de la documentación a contabilidad y el punto de recompra, ¿no? Justamente son los 12 pasos que hemos visto en las diapositivas anteriores. Bien, aquí vemos que una empresa de clase mundial se entiende que es aquella que compite o tiene estándares globales, ¿no? Es una empresa que se maneja bajo altos estándares de eficiencia y rendimiento. Las empresas de clase mundial, los procesos de compra de estas empresas están relacionadas con estos 5 aspectos, ¿no? Primero, el tema tecnológico, ¿no? Usan un sistema de abastecimiento que es digital, electrónico, ¿no? Hay medición, sistemas de reporteo en tiempo real, lo cual le permite tomar decisiones en tiempo real también, ¿no? Hacen planificación, ¿no?, de todas las compras por la infinidad de ítems que manejen, ¿no? Están definidas las políticas de adquisición también, ¿no? Y estas están llevadas al sistema también, ¿no? El sistema que soporta todo esto no permite hacer un tipo de compra por $20,000 simplemente con una cotización, por ejemplo, ¿no? En ese momento en el que alguna de los miembros de la organización quisiera hacer una compra de esa cantidad, ¿no?, por ese monto, pues el sistema le va a prohibir el acceso seguramente, ¿no?, para que evite hacer este tipo de transacción. Y está comprometida también el área de compras de la empresa de clase mundial con la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente, lo hemos dicho en la diapositiva, maneja riesgo, maneja valor,
maneja responsabilidad en las negociaciones, ¿no? Imagínense la responsabilidad de quedar como una empresa que pague, de quedar como una empresa que realmente vea el ganar-ganar, ¿no? Como guía, digamos, en las relaciones comerciales, ¿no? No en una empresa que explota a los proveedores, que abusa de ellos, ¿no? Que no les da las condiciones justas, ¿no? El proceso de compras de una empresa de clase mundial también está basado en procesos, también tiene que ver con los procesos, que estos sean simples sobre todo, ¿no? Nosotros ingenieros industriales, ese es nuestro tema, ¿no? En el lugar donde vayamos a trabajar vamos a simplemente siempre analizar los procesos, por más que nos digan que todo marcha como reloj suizo, ¿no? A las mil maravillas, no, siempre revisamos los procesos para poder detectar aquellas actividades que no agregan valor o que son innecesarias, ¿no? O que son engorrosas e inclusive dificultan el buen flujo de la información y de los bienes. Entonces, los procesos van a ser rigurosos seguramente, ¿no? Sobre todo que todo se realice de acuerdo al planificado, ¿no? El tema de compras específicamente con las cantidades que se han pactado de compras y con los presupuestos también que se han acordado a comienzo de año. Y también relación con los proveedores. También, como les he dicho, las relaciones que se deben mantener con los proveedores deberían ser relaciones a largo plazo, ¿no? Para poder establecer o incrementar la confianza, que es lo que hemos visto o lo que han podido ustedes revisar en la diapositiva de la semana anterior. ¿Por qué no se llega a tener una cadena de suministro integrada? Por justamente un problema de confianza, ¿no? El proveedor también quiere ganar, no sabe si la empresa le quiere realmente hacer el ganar-ganar, ¿no? Y cada uno ve sus intereses por separado, ¿no? No comparten información, ¿no? En cambio, la empresa de clase mundial comparte la información y yo estoy vendiendo esto, necesito esto, ¿no? Y pueden hacer más fluida la transferencia de información entre ellas. Bien, no vamos a ser exhaustivos en el tema de costo, pero lo que sí les puedo mencionar es que el costo de compras no solamente es el costo o el precio del producto cuando se adquiere, ¿no? Y ojo, estamos hablando de que, por ejemplo, un producto local, conocemos el precio de lista, el precio que se ofrece al mercado. Cuando es un producto internacional, aparte del precio, evidentemente, el que se quiere el producto internacional, hay que ver el tema de las condiciones comerciales, ¿no? En este caso, los 5 terms, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que dentro del costo de compra está el precio de la compra, pero hay que ver las condiciones comerciales que se han pactado. Estos son 2 Incoterms de los más utilizados seguramente en comercio internacional, el FOB o Free On Board, ¿no? Que vamos a ver en su momento qué significa, pero es el producto puesto en el buque, ¿no? En el puerto de origen. O sea, yo estoy importando un producto desde China, pues el costo que me dice el proveedor de China, me dice, te va a costar tantos dólares, ¿no? La tonelada FOB. FOB es el producto, la tonelada colocada en el buque en China, ¿no? Y el otro Incoterm es el CIF, ¿no? El Cost, Insurance and Freight, es costo, seguro y flete, ¿no? Que está incluido. Quiere decir que aquí el proveedor de China ya asume el costo, obviamente está en el buque el producto que me va a vender, pero ya le pagó su seguro, ¿no? Y ya pagó el flete también, ¿no? O sea que llegando al buque al Callao, hasta ahí cubre el costo asumido por él proveedor, ¿no? A partir de ese punto, todo lo que es bajarlo al buque, a la aduana, traerlo al local aquí en Lima, de mi local o mi empresa, ya eso corre a cuenta de mi empresa, del comprador. Entonces, todos esos aspectos hay que ver porque finalmente muchos, cuando van a hacer el costeo, ¿no? Todos nosotros tenemos que estar claros en el tema de costos. Vamos a considerar siempre solamente este precio, ¿no? Pero no vamos a considerar los otros aspectos que están involucrados. Por ejemplo, el tema de aranceles e impuestos que se tiene que pagar por el producto. Son adicionales y costos administrativos. Hay que pagar un agente de aduana para que pueda hacer el desaduanaje del producto que estamos importando. Si es un producto que tiene que pasar una certificación, hay que pagar a la certificadora también por la verificación de los productos que se están importando, se están comprando, ¿no? Un costo de transporte, ¿no? Del puerto al almacén, ¿no? De aduanas, del almacén de aduanas a la empresa en sí, ¿no? Hay un costo de almacenamiento, si es que antes de que llegue a la organización tiene que hacer un almacenamiento previo, puede ser el caso, y un costo de instalación o puesta en marcha, ¿no? O sea, se considera el costo hasta que llega al punto donde se requiere realmente. Hasta ahí, todos esos ítems, todos esos rubros suman el costo de compra de un producto, ¿no? Bien.
¿Qué estrategias se pueden seguir para reducir el costo de compras? Bueno, aquí les presento algunas de ellas, no son todas, evidentemente, podría haber más, pero normalmente siempre se está en revisión de los contratos, ¿no? Siempre se está en revisión de las previsiones, lo que se ha pronosticado que se va a comprar, porque pueden surgir, como estamos viendo, eventos o situaciones algunas veces que no son controlables y que de alguna manera pueden variar la adquisición, ¿no? Digamos, puede ser que se esté comprando un commodity, por ejemplo, acero, ¿no? O alimentos, ¿no? Entonces, son precios que se basan, si bien en un precio internacional, pues hay que revisar bien las condiciones, ¿no? Y un poco hacer pronóstico de los precios también, porque estos pueden cambiar en el tiempo y pueden generar pérdidas o ganancias a la organización, ¿no? Se pueden establecer también con el proveedor variaciones en los flujos de materiales, ¿no? En qué momento me entrega el producto, ¿no? Yo no quisiera tener un flujo continuo porque de repente he bajado mi producción, entonces, ¿qué hago yo, digamos, saturando el almacén de abastecimiento, ¿no? Con materia prima, si no va a haber un nivel de producción esperado. Entonces, ahí se podría regular eso, pactar con el proveedor para poder evitar esta situación. Variación en la cantidad de compra en términos de la venta también, reducir el número de proveedores, ¿no? Estimulando las compras con aquellos que permanezcan en cartera. Eso siempre es recomendable, de hacer una evaluación permanente de los proveedores, ¿no? De manera de poder quedarse con aquellos que cumplan las condiciones de compra que nosotros establezcamos, la organización establezca, ¿no? Ofrecer ayuda, ¿no? Para mejorar sus procesos también, ¿no? Si ya llega a ser un socio realmente el proveedor, pues podemos transferirle cierto know-how en cuanto a sistemas, en cuanto a formas de trabajo y procedimientos, ¿no? Finalmente hay que persuadirlos siempre a hacerlos competir para que siempre estén alineados, enfocados con el tema de la mejora continua, ¿no? De manera de que ellos nos aporten con soluciones también que nos permitan ganar a ambos. Bien, aquí vamos a hablar ya de las mejores prácticas. Y bueno, hay una herramienta que nace realmente en lo que es administración financiera. Ha sido bastante útil en el tema de la gestión de compras y me refiero a la matriz de Kraljic, ¿no? La matriz de Kraljic es una herramienta que mide dos aspectos importantes en las compras: el riesgo en el suministro y el impacto en el resultado, ¿no? Que tiene este riesgo, ¿no? Riesgo en el suministro está asociado al tema de la entrega, ¿no? De que de repente no se cumple con la entrega, es un proveedor confiable, entonces tiene cierto riesgo, puede ser bajo o alto, como vemos aquí, ¿no? Y el impacto es el tema económico, ¿no? ¿Qué pasa si no cumple? Obviamente tiene alto impacto en mis resultados o no me afecta mucho, ¿no? Eso también hay que medir esas dos dimensiones. ¿Y qué es lo que hace esto? Es agrupar todos los productos que compramos se producen en esta clasificación 4 cuadrantes, podríamos decirlo, para poder tratarlos así, ¿no? Son 4 cuadrantes, los cuales me dan 4 tipos de productos. Estos 4 tipos de productos van a gerenciarse o van a gestionarse de manera diferente, ¿no? Evidentemente aquí tenemos en primer lugar aquellos productos que son de alto riesgo en el suministro y de alto impacto también en el resultado. Se denominan productos estratégicos, ¿no? ¿Qué son los productos estratégicos? Bueno, tienen una fuerte dependencia con el proveedor, ¿no? Si es que hay pocos proveedores, pues evidentemente eso sería un problema, ¿no? Es básicamente un producto importante para la organización y que si faltase, pues la organización va a tener serios problemas, ¿no? El ejemplo práctico, bueno, puede ser el petróleo para una refinería, ¿no? Sin petróleo no refina nada. Yo trabajo en una empresa de gas, también igual el gas licuado, que era el que se embotellaba, era el producto estratégico importante. Si faltaba el gas, pues no había nada que hacer, ¿no? Entonces, esos son productos estratégicos. Normalmente son de pocos proveedores, ¿no? Lo que uno tendría que hacer en todo caso como estrategia, y lo vamos a ver después, es que se tengan que ver la posibilidad de buscar otros proveedores, ¿no? O de los pocos proveedores que tenemos, pues llegar a ciertos convenios estratégicos y de compromisos fuertes para evitar cualquier contingencia, ¿no? Tiene que haber o primar ahí un trabajo colaborativo, ¿no? Para que se asegure el suministro sobre todo, ¿no? Y reducir el riesgo justamente en el suministro, ¿no? De que va a tener alto impacto en la organización, sí, pues porque es el producto más importante, ¿no? Luego tenemos los productos, el opuesto, digamos, ¿no? El que tiene bajo riesgo en suministro
y tiene también bajo impacto en el resultado, se llaman artículos generales, ¿no? O rutinarios, ¿no? Y acá, bueno, se caracterizan este tipo de productos porque hay una infinidad de proveedores, ¿no? No es, si uno me falla, pues me voy con otro proveedor, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda acá como estrategia? Es de que se deben agrupar estos productos, ¿no? Pueden ser productos simples como materiales de oficina, artículos de limpieza en general, ¿no? Productos indirectos probablemente, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, estandarizar el producto, ¿no? De un solo tipo, ¿no? Y que los proveedores con los que yo trabaje pues cumplan ese estándar de producto, ¿no? Quedarme con algunos de ellos y que cumplan el estándar, digamos, para poder manejar el tema más adecuadamente, ¿no? Pero de que tiene bajo riesgo y bajo impacto, pues es una tranquilidad para el que hace la gestión de compras, ¿no? Luego tenemos los otros dos cuadrantes opuestos, ¿no? Vamos a ver los productos que tienen alto riesgo en suministro y bajo impacto en el resultado, ¿no? Son productos que no le van a generar problema a la organización, pero pueden faltar en un momento determinado, ¿no? Entonces, aquí lo que se recomienda es que se asegure el tema del suministro, ¿no? Y estamos hablando de productos que podrían ser repuestos, ¿no? Como aditivos, dice, especiales materiales de importación. Entonces, tiene que haber una buena relación con el proveedor justamente para evitar este tema del riesgo de suministro, ¿no? Y o buscar un artículo o complementario probablemente, ¿no? Que reemplace este producto que es crítico, digamos, ¿no? De no cumplirse con el suministro, ¿no? Entonces la relación con el proveedor en este caso para este tipo de productos es importantísima, ¿no? Y lo otro, buscar productos sustitutos, ¿no? Un producto reemplazante. Opuesto a él tenemos a los artículos que tienen bajo riesgo en suministro, pero tienen alto impacto en el resultado. Y a esto se denomina productos apalancados, ¿no? O a granel. Entonces aquí lo que se requiere es, digamos, tener una buena rentabilidad, un buen sacar provecho al dinero invertido en la compra. Aquí recomiendo trabajar evidentemente con varios proveedores, ¿no? Porque obviamente puedo tener la oferta, pero si falta en un momento tengo un alto impacto en los resultados de la empresa. Entonces tampoco se trata de algo para no preocuparse. En realidad lo que se tiene que hacer acá es de trabajar con varios proveedores, ¿no? Y hacerlos competir, ¿no? Por ejemplo, el tipo esto digamos como ejemplos de este tipo de productos de apalancados o de granel, en una empresa de transporte, por ejemplo, las empresas que proporcionan o suministran combustible, ¿no? Para los camiones o para los buses. Entonces, la idea es competir con hacer competir a varias empresas y llegar a un acuerdo con ellas, un contrato o hacer una licitación adecuada, ¿no? Bien, una vez que se han agrupado los productos, pues se trata evidentemente de gestionarlos de la mejor manera. Si bien la idea es que, por ejemplo, los productos críticos normalmente van a pasar a ser productos estratégicos y la idea es que aterricen siendo artículos apalancados, ¿no? Perdón, acá. Se dice que el 80% de las compras estratégicas se realiza solamente con el 20% de proveedores, ¿no? Y lo inverso, se cumple el Pareto aquí, ¿no? Y el 20% de los artículos generales se realiza con el 80% de los proveedores, ¿no? Entonces ahí hay que justamente verificar lo que mencionaba para los productos estratégicos, ¿no? De tener acuerdos colaborativos con este tipo de proveedores, pues son pocos, ¿no? Y que esos pocos proveedores son los que me proporcionan el 80% de compras, ¿no? Estratégicas. Bueno, aquí en este cuadro ustedes van a poder ver un poco lo que ya hemos ido conversando, ¿no? Para cada tipo de producto, ¿no? Cuál es su objetivo y qué acciones se deben de seguir, ¿no? Por ejemplo, para aquellos que son estratégicos, se debe garantizar el suministro a precios competitivos, ¿no? Se debe desarrollar relaciones a largo plazo con los proveedores, ¿no? Selección detallada de proveedores, ¿no? Locales o regionales y globales, ¿no? Evaluación del proveedor en las fases iniciales, sobre todo de desarrollo del producto, ¿no? Hay que evaluarlos constantemente para
sí asegurarnos de que son los proveedores adecuados, ¿no? Así tenemos también para los productos cuello de botella, los apalancados y los rutinarios, ¿no? Bien, eso lo dejo como para que usted, aquí abajo tienen el link también donde pueden encontrar la parte teórica de esta clasificación de esta herramienta en la matriz de Kraljek. Bien, dentro de las mejores prácticas también está el tener un manual de compras, que es algo, no es necesariamente el manual de procedimientos, o sea, es algo más general, ¿no? El manual de procedimientos en una organización es, digamos, el conjunto de documentos que establecen todas las actividades, acciones que se realizan en un puesto de trabajo particular, ¿no? Pero una de compras es un compendio de todo el know-how en compras que puede haber en una organización. Sinceramente, en mi vida profesional no lo he podido ver. Normalmente las personas que trabajan en compras se llevan su sabiduría a otro lado, ¿no? Su expertise a otro lado y entrenan, sí, siempre se entrenan, siempre hay una curva de aprendizaje a todas las personas que van a trabajar en compras. Todos dicen que son buenos negociadores, ¿no? Muy buenos negociadores y a veces se convierten en indispensables, ¿no? O sea, es un poco lo que las organizaciones a veces dicen, oye, pero esta persona se ha convertido en una persona importante, influyente, ¿no? Y hasta en algunos casos, ciertas empresas han tenido el temor de que tengan mucho poder de negociación o abusen de los proveedores, ¿no? Siempre la organización, por eso, para evitar ese tema, esas suspicacias de tener sistemas de verificación o de control. No me refiero necesariamente a las auditorías, pero sí, por ejemplo, un procedimiento claro en el tema de las compras, ¿no? Porque hay una parte ética que no hemos tocado ahorita acá, pero que es recomendable, ¿no? En el link que les he enviado del libro que les he propuesto, habla algo de la ética en las compras, ¿no? Justamente está en el tema de no aceptar sobornos, no aceptar o no tener proveedores preferidos y todos esos temas, ¿no? O los proveedores son familiares míos, todas esas cosas pueden haber. Entonces, como experiencia, yo les puedo decir que sí sería importante tener un cierto libro de compras que se manejen políticas claras, ¿no? Las mejores prácticas de repente queden plasmadas en este documento, ¿no? Porque al final el know-how es de la organización y normalmente cuando cambian o rotan personal se pierde. Entonces ahí tienen ustedes un detalle del contenido de este manual, que es el ideal evidentemente, pero que particularmente no lo he visto en la experiencia personal que he tenido, pero es algo que se recomienda tener, ¿no? Bueno, el e-procurement o procurement es la traducción de compras en inglés. Bueno, es en realidad lo que trata aquí o lo que habla esta herramienta es de hacer las compras virtuales o por internet, ¿no? Ya las compras en las cuales se hacían, digamos, de manera física, con documentos físicos, ¿no? Emitiendo por fax, una hoja firmada, esto, están viniendo de más a menos, ¿no? Ya se está reduciendo bastante ese tipo de formalidad en las compras, ¿no? Y ahora suelen ser básicamente documentos electrónicos que se hacen por internet. Los pagos también se hacen por internet. Justamente la herramienta que sigue tiene que ver con esto, ¿no? Una tarjeta de crédito para pagar las compras que se hacen por internet. Pero evidentemente el hecho de hacerlo por internet reduce mucho el tema de la gestión de compras, ¿no? Se pueden reducir los inventarios, se puede hacer una proyección más adecuada de los requerimientos que tiene la organización, ¿no? Y pasar, digamos, a una cultura que es la que vamos a hablar después de just in time, ¿no? De justo a tiempo. Entonces, otro beneficio que produce el hecho de hacer una compra por internet es que se puede hacer un seguimiento también de las órdenes de compra, ¿no? En qué fase se encuentra, está en el proveedor, ya está en mercado, está en camino, va a llegar a tal momento. Entonces, con eso se podría hacer un seguimiento más exacto o tomar decisiones en tiempo real, ¿no? Para poder subsanar cualquier inconveniente. El pago también a los proveedores por estos servicios también se hace sin documento alguno, sin generar cheque ni, digamos, o documento físico, ¿no? Se pueden hacer mediante la siguiente herramienta que es bueno, no está acá, todavía está acá la P-Card, que es la tarjeta de créditos para compras, ¿no? Aquí lo que habla lo que
presenta esta diapositiva es justamente el tema de cómo ha ido variando, cómo ha hecho variar la tecnología el tema de las compras, ¿no? Para pasar algo de la compra tradicional física, ¿no? A, digamos, algo ya, usar herramientas virtuales como la internet, que reemplazan o agilizan muchos procesos que antes se daban de manera manual, de manera bastante mecanizada, probablemente sin mucha diversidad ni mucha variación, ¿no? Ahora en internet nos ha abierto un mundo para poder inclusive hablar diversidad de productos y diversidad de proveedores también. Bueno, la Picar, como ya les había comentado, es la tarjeta de crédito que usan las empresas para poder hacer sus pagos de sus compras por internet, ¿no? Y evidentemente, como la maneja un representante de la organización, alguien que trabaja en compras, se le puede limitar el crédito, ¿no? No tenga un crédito limitado, sino cierto monto o cierto tipo, o solamente que se acepte para cierto tipo de transacciones, ¿no? De esa manera pues, se puede hacer un control auditable de la gestión sobre estos documentos, ¿no? Bien, el tema de la ética, la sostenibilidad, la responsabilidad social son ya normas, ¿no? Estamos viendo que hay ISOs que respaldan estas prácticas, en general para toda organización, no solamente para la parte de compras, pero se entiende que compras debe alinearse también a estos principios, a estas normas, ¿no? El tema medioambiental, ¿no? Por ejemplo, el tema de responsabilidad de mostrar que la empresa está comprometida con el medio ambiente, pues obviamente no voy a comprar o no voy a adquirir productos que son dañinos para el medio ambiente o para las personas, ¿no? Entonces hay que mostrar que la empresa sí se preocupa, ¿no? Que la empresa cree y es respetuosa del medio ambiente y de la salud de las personas. Además, comprar productos que, por ejemplo, no sean productos o resultados del trabajo de niños o de personas que están siendo explotadas en otros países, ¿no? Por ejemplo, eso también afecta la imagen de una empresa. No sé si ustedes escucharon un caso de, o bueno, realmente todo lo que tiene que ver algunos productos de la marca Nike que se hacen en Tailandia, esos países. Eso hace, de repente no actualmente, pero hace años atrás se decía eso, ¿no? De que se hacían estas zapatillas o productos deportivos que costaban bastante alto, el precio promedio de unas zapatillas, y que eran fabricadas por personas de otros países de Asia que estaban siendo explotados, ¿no? Que les pagaban muy poco y eran inclusive niños quienes trabajaban en estas empresas, estas fábricas, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho el tema de imagen también con estos temas. Tiene que estar asociada a las compras. Hay que saber a quién comprarle también, ¿no? Quién está detrás del proveedor o quién es el proveedor del proveedor. Bueno, y el tema de la ética, ya lo hemos comentado, el tema de las coimas, ¿no? Es algo que debe primar, que hay que siempre verificar o auditar, porque no es que las personas sean corruptas en el tiempo, sino que es digamos, la dejadez, probablemente se podría decir así, o la falta de control la que hace de que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Pensar que una persona es indispensable, no auditarla, no tocarla, no meterse en sus temas, puede conllevar, y lo digo que puede, porque no se produce en todos los casos, a que esta persona en el tiempo pues pueda caer en este tema de la falta de ética, ¿no? Que puede finalmente afectar a la organización. Bien, y aquí entramos a lo que tiene que ver con la programación de suministros siguiendo la filosofía JIT o Just in Time. Bien, aquí de lo que se trata es de que la recepción de los productos sea sincronizada. Bueno, no solamente la recepción, sino también el tema de la planificación, la comunicación del requerimiento y evidentemente la atención de este requerimiento se den de manera sincronizada en el tiempo, ¿no? Entonces, pero requieren ciertas condiciones para que se dé esto. Es algo que podría sonar bastante bien, pero que llevarlo a la práctica significa un reto para las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Tener relaciones de confianza, relaciones cercanas con el proveedor, con los transportistas también, ¿no? Para que se sientan integrados en esta misión y puedan contribuir de manera positiva. De compartir información entre proveedores y compradores. Y esto
aparte de de ser necesaria la confianza, tiene que ver con la tecnología que se utilice, ¿no? Probablemente nuestra organización utiliza una plataforma SAP, ¿no? Una plataforma, digamos, no tan asequible para la mayoría de empresas de mercado y nuestro proveedor no lo maneja. Entonces, cuando no manejan el mismo sistema de información, la comunicación entre las organizaciones, ¿no? Va a ser más compleja, ¿no? Van a tener que mandarle o bien archivos Excel o bien documentos vía correo electrónico. La transferencia de información no va a ser en tiempo real, ¿no? Entonces, digamos que sería lo ideal que el proveedor maneje también SAP para poder integrar ambos sistemas, ambas plataformas de ambas empresas para poder compartir la información en tiempo real. O sea, de manera que nuestro proveedor conozca desde antes que vamos a necesitar requerimientos y pueda hacer su programación de producción para poder atender nuestros requerimientos, ¿no? La producción, compras frecuentes y transporte de bienes en pequeñas cantidades, que es lo ideal, ¿no? Una vez que ya se conoce el requerimiento real en un momento determinado, pues el proveedor va a producir esa cantidad nada más. Tampoco se va a sobreabastecer o hacer una sobreproducción, ¿no? Y tener todo eso en inventario y esperando el momento en que nuestra organización lo requiera. Entonces ambos vamos digamos, sintonizar, ¿no? Sincronizar, se llama eso. Se va a eliminar la incertidumbre en la cadena de suministro y se pueden conseguir objetivos de alta calidad. Es complejo realmente la programación o la sincronización bajo esta filosofía, pero igual los resultados que se obtienen son bastante buenos para ambos, ¿no? Finalmente lo que se hace en términos prácticos, por así decirlo, es que lo que yo iba a recibir de mi proveedor y lo tengo en inventario y me genera un costo por cada día que pase en el almacén hasta que sea utilizado, ¿no? Es plata, digamos, que está, o dinero que está como activo dentro del estado el balance, perdón, pero no es líquido, entonces no lo proceso. Hasta que no lo procese está perdiendo dinero, ¿no? Generando otros sobrecostos. Entonces, al final ese sobrecostos lo estoy trasladando al proveedor. No me entregues el producto porque todavía no lo necesito. Me lo vas a entregar en el momento en que yo lo necesite, ¿no? Para que directamente llegue a la organización y ingrese a la parte productiva, ¿no? Sin tener un almacenamiento. Esa es la idea de esta filosofía, que es retadora realmente, ¿no? Para poder implementarlo. Bueno, ¿qué es lo que busca esta filosofía? Eliminar desperdicios, ¿no? Eliminar tiempos muertos, ¿no? Inactividad, procesos que no son productivos en sí, ¿no? Movimientos innecesarios, reprogramaciones, verificaciones de la calidad constante, ¿no? Inventarios o recuento de los materiales del almacén, problemas por fallas, averías, ¿no? Y porcentaje elevado de productos defectos, entre otros. De manera externa, evitar los retrasos frecuentes en las entregas, ¿no? Recepciones de material defectuoso o de productos que no corresponden. Digamos, a veces no se sujetan al procedimiento que ya se ha indicado para el proceso de compras, ¿no? A veces la calidad del producto que se recibe no es variable, sobre todo si trabajamos con varios proveedores, ¿no? A veces nos entregan supuestamente el mismo producto, pero la calidad no es la misma. Eso es un tema que tiene que regularse, ¿no? Y esto induce también a que haya mermas significativas de materiales, por lo tanto desperdicios, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que lograr para que esto se implemente? Bueno, que se entienda, ¿no? Que el proveedor entienda que debe ofrecer materiales de calidad o productos de calidad, ¿no? Que debe estar obligado a cambiar su capacidad o mejorar su capacidad técnica de producción, implementar mejoras, ¿no? Implementar un sistema probablemente, ¿no? Se va a plantear retos para poder alinearse a lo que requiere la organización, ¿no? Se convierte en un socio de la empresa, ¿no? Participa en el beneficio mutuo, o sea, tú ganas, yo gano, ¿no? Y esto se perdura en el tiempo, digamos, ¿no? Ofrece mejores condiciones. Esto le va a permitir a los proveedores que ofrezcan mejores condiciones y precios también, ¿no? Entonces, la otra estrategia es la de abastecimiento estratégico. Esto de aquí
lleva a que el proceso de adquisición sea simple, ¿no? Y lo que se basa básicamente es en la transversalidad del flujo tanto de productos como de información, ¿no? Hemos visto, o ustedes han revisado también de la clase de la semana anterior, que en la cadena de suministro, entre las entidades de la cadena de suministro, lo que hay es tres tipos de flujo, y eso es lo que tienen que recordar, ¿no? Flujo de productos o materiales, ¿no? Flujo de información y flujo de fondos o dinero. Entonces la transversalidad de este flujo es lo que debe garantizar también el abastecimiento. O sea, el proveedor debe conocer los requerimientos de la empresa, las fábricas o los productores deben conocer los requerimientos de los distribuidores o los almacenes o los centros de distribución, y estos a su vez conocer los requerimientos, necesidades de los clientes o consumidores finales, ¿no? Bien, y esto requiere evidentemente un análisis periódico, ¿no?, de proveedores y del mercado de proveedores de la compañía, ¿no? Eh, Evidentemente va a requerir también buscar mecanismos tecnológicos, ¿no?, de procedimientos para poder justamente coordinar o sincronizar mejor las actividades en la cadena de suministro, ¿no? Y esto llevando a la minimización de costos y de riesgos también. Bien, ahora vamos a hablar de las decisiones estratégicas en cuanto a compras, ¿no? Bueno, en general para toda organización esto probablemente se replique para las otras funciones también de la cadena de suministro, pero una empresa debe decidir evidentemente si va a producir un producto, lo va a comprar o va a hacer de las dos cosas, ¿no? Y para ello evidentemente tiene que hacer evaluaciones técnico-económicas, ¿no? Una de ellas es el punto de equilibrio, que es un tema que ustedes ya deben de conocer por los conocimientos previos que han recibido antes de este curso, ¿no? De que el punto de equilibrio evidentemente es la cantidad que define que una organización, bueno, haciendo la comparación entre el ingreso y los costos que me da la utilidad, que define el punto donde no obtengo ni pérdida ni utilidad, ¿no? Es el punto de inflexión, o de no inflexión, el punto de cambio, digamos, de variación, de paso de pérdida a utilidad, ¿no? Y eso evidentemente define un nivel de costos determinado, ¿no? Entonces, ninguna empresa trabaja para perder, ¿no? Y en la medida de lo posible, si no puede ganar, pues va a tratar de que todo quede en un costo de equilibrio, ¿no? Para evitar la pérdida, ¿no? Ese es lo posible, ¿se entiende? Porque a veces sí obtiene pérdidas, pero en lo posible se enfoca a no tener pérdidas, no tener el mínimo de utilidad, por así decirlo. Otra decisión en este caso es la de descentralizar. Normalmente las compras, cuando se hacen centralizadas, es porque existe un solo departamento para toda la organización, y esto evidentemente, como ustedes enteran, si la empresa no posee un adecuado sistema de información, pues se vuelve tedioso, engorroso y hay mucha pérdida de tiempo, ¿no? Si existe solamente una oficina de compras que está en la ciudad de Lima y tiene N dependencias al interior del país, ¿no? Entonces, probablemente para cierto tipo de compras sea más adecuado el descentralizar, ¿no? Que tiene sus ventajas, ¿no? Porque va a permitir un ahorro en tiempo, va a permitir el desarrollo de mercados locales, ¿no? Dejar que la organización de las dependencias que se encuentran en el interior del país desarrollen dentro de sus regiones también un mercado de proveedores potenciales, ¿no?, que pueden de alguna manera garantizar el buen flujo de suministro de los productos que requiera la organización, ¿no? La idea es evidentemente la búsqueda de mayores beneficios para todos, ¿no?, y evitar los riesgos, sobre todo de por la falta o el tiempo o demora en las decisiones, pues pueden tener alto impacto en la organización, ¿no? Tercerizar también es una decisión. Si yo no lo puedo hacer, no soy especialista en haciendo este tipo de actividad, pues la tercerizo, ¿no? Y se la dejo a una organización que sí está dedicada y que tiene costos competitivos o precios competitivos y garantiza una calidad adecuada para lo que se requiere, ¿no? Las decisiones en este sentido se toman evidentemente para casos en que se requiere hacer inversiones en tecnología, ¿no? O se requiere una especialización, o de repente para hacer cierta producción de cierto producto hay una serie de impuestos y aranceles que ya no hacen económico el que lo fabriquemos nosotros, ¿no?, la organización, ¿no? O puede ser también por un tema de costo de mano de obra.
Dentro de las ventajas de tercerizar, evidentemente se encuentra que la organización va a conseguir ahorros, ¿no? Evidentemente ya no hacer una actividad y simplemente pagarle a un tercero para que lo haga, ¿no? No va a hacer inversiones de capital, ¿no? Y va a ser de una manera más flexible, ¿no? Desventajas, bueno, hay pérdida de información, estoy dejando de hacer algo probablemente y dejándolo en manos de un tercero, que si no tengo un contrato específico de confidencialidad probablemente pierda información, o sea, esta empresa tercera podría trabajar con competidores de mi organización y poder transferirle información a ellos, ¿no? Sobre cómo va la actividad en mi negocio. Entonces, sí podría correrse el riesgo de perder el control de información, de confidencialidad, ¿no? De algunos temas bastante sensibles para la organización. Tema de calidad también, ¿no? Si es que no aseguramos el control pertinente antes del ingreso a la organización del producto que me entrega el tercero, pues podría haber ahí un tema de baja en la calidad de los productos que se compran. Podrían haber costos ocultos, ¿no? Ya como no domino la operación, me podrían poner ahí un sobrecosto probablemente que para la empresa sería de entrada a discusión con el proveedor, ¿no? Puede haber también riesgos financieros, legales o culturales inclusive, ¿no? Bien, otras estrategias aparte del outsourcing está el retomar, que es el opuesto justamente del insourcing, ¿no? Y justamente se debe a que si no funciona el outsourcing, pues la empresa decide retomar la actividad, ¿no? Decide dejar al tercero y hacerla nuevamente, hacer la inversión y, en fin. La integración vertical, que consiste en producir los bienes y servicios que me entrega mi proveedor, ¿no? O sea, es algo que de repente ahorita una figura cercana, les comento, bueno, históricamente la empresa Bacus tenía una integración vertical fuerte, era dueña de, por ejemplo, la fábrica de vidrios, que antes era Vinza, ahora es Owen, Illinois, que está en Venezuela, era parte del grupo Bacus, ¿no? Ellos hacían ahí las botellas de cerveza, ¿no? Y este producto era insumo para la producción, evidentemente, de cerveza, ¿no? Entonces se había integrado verticalmente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Igual tenía integración con transportes, ¿no? Aguas abajo en la cadena de suministros, también hacía la distribución, la empresa Transporte 77, parte del grupo Bacus también, hacía la distribución, o sea, tenía una integración fuerte, ¿no? Lo que le ha permitido en el tiempo evitar el crecimiento de la competencia, ¿no? Ellos han sido más bien absorbidos por transnacionales de mayor poder, ¿no? Que han hecho adquisiciones a nivel internacional, ¿no? Pero, digamos, un competidor fuerte en el mercado local siempre lo han sabido, digamos, evitar por lo mismo que estaban bastante bien integrados o tenían una cadena de suministro bastante integrada, ¿no? Otra estrategia es una fuente cercana, que es estar cerca a donde está mi proveedor, ¿no? Eso ya tiene que ver con la localización de la actividad de la empresa cerca de la fuente, ¿no? Para esto evitar gasto en transporte, manipulación, ¿no? Y tiempo sobre todo. En otras decisiones que tiene que tomar la organización en cuanto a compras y un poco explicando lo que también hemos visto en el tema de la matriz de Kraljic, es de elegir si para un determinado producto o grupo de productos debemos tener muchos proveedores o pocos proveedores, ¿no? El hecho de tener muchos proveedores, pues los puedo poner en competencia, en calidad, en precio, de manera de poder quedarme con aquellos que cumplan estos estándares, ¿no? O sea, uno deriva a otro, ¿no? El hecho de tener muchos permite salvar contingencias también, ¿no? En cuanto uno me falle, puedo inmediatamente ir donde el otro para poder subsanar cualquier inconveniente en riesgo de suministro, ¿no? Cuando ya se selecciona un cierto grupo pequeño de proveedores, pues se trata de desarrollar una relación ya de largo plazo, con contratos específicos, ¿no? Digamos que ya exijan un poco más a estos proveedores de manera de inclusive integrarlos, como hemos mencionado también, en la implementación de la filosofía de Just in Time, ¿no? Para poder reducir inventarios y costos también asociados. El joint venture es una forma estratégica de asociación entre dos empresas en la cual significa que van a compartir riesgos, costos, ¿no? Y otras capacidades. También es una opción en el tema del abastecimiento, ¿no? Inclusive podrían ser competidores, dos empresas competidoras en el mercado,
pero que por circunstancias de desabastecimiento de algún insumo o producto, pues deciden hacer compras en conjunto, almacenar producto en conjunto y compartirlo, ¿no?, en cada una de sus instalaciones, ¿no? Eso sí se da en la práctica, ¿no? Las compañías virtuales o empresas virtuales son aquellas que evidentemente, como su nombre lo indica, no tienen infraestructura, ¿no? Son altamente eficientes, probablemente porque todo lo hacen vía contactos de comunicación, ¿no? Son de baja inversión de capital y muy eficientes. Tienen buena capacidad de respuesta y flexibilidad, ¿no? Es otro tipo de decisiones que se tiene que hacer para casos de decidir el tipo de organización para las compras. Bien, aquí vamos a ver lo que tiene que ver con la gestión de proveedores, ¿no? Les presento un procedimiento también genérico de cómo hacer esta gestión, pero esto de aquí es referencial. Evidentemente en cada organización tienen procedimientos, ¿no?, en base a políticas ya establecidas para poder hacer este control, inclusive tipo auditoría hacia los proveedores, ¿no? Pero vamos a ir comentando este proceso genérico y mencionando algunas cosas que se pueden dar en situaciones particulares. Primero está en identificar las necesidades de la organización. Creo que este es el paso inicial que permite a la organización conocer las necesidades de la organización, de las distintas áreas de la organización, y poder determinar o estandarizar ciertos requerimientos, ¿no?, de manera de poder integrar el producto final que se requiere, ¿no?, y poder ubicar al proveedor adecuado para cada situación, por decirles, ¿no? Si dentro de una organización hay áreas diferentes, ventas, área de operaciones, área de call center, qué sé yo, y ambas piden cierto tipo de papel, no sé, de papel membretado, por así decirlo, ¿no?, que le funciona a cada área en particular un modelo diferente, pues uniformizar, ¿no?, estandarizar ese producto de manera de poder solicitar un producto, un solo producto para todas las áreas, ¿no?, a un grupo o un solo proveedor, ¿no?, dependiendo la importancia de este producto. Entonces, de esa manera se integra tanto la estandarización del producto como las cantidades también y los momentos en los que se requieren cada uno de los insumos, ¿no? La organización también debería, perdón, el área de compras debería de, digamos, revisar los procesos y procedimientos que existen, ¿no?, de manera de repente hacerlos más ágiles, ¿no?, y evitar demoras en las solicitudes, ¿no? Poder de alguna manera enfrentar cambios también en los acuerdos de suministro si es que este ya existe, ¿no?, con ciertos proveedores. Luego está el tema de análisis de la situación, ¿no? Internamente conocer a todos los clientes internos y sus necesidades, como ya lo hemos comentado, y la externa conocer también la situación en que se encuentra el mercado, ¿no?, las consideraciones económicas, marcos legales, regulatorios, donde se está operando la relación comercial con proveedores. La tercera está en identificar justamente los proveedores potenciales, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Normalmente participando en ferias de productos o revisando publicaciones, información en la web, ¿no? O de contactos también, ¿no?, de empresas que tienen cierto renombre o son reconocidas por otras, ¿no? Hay algunas empresas que en ese sentido de la evaluación de proveedores hacen ciertas auditorías previas, antes, dependiendo obviamente de la magnitud de la compra, de lo que se va a comprar, se ve si la empresa tiene un respaldo financiero, ¿no?, de por lo menos para poder asegurar cualquier tema contingente con la organización, ¿no? Entonces hacen requerimientos de cierta documentación. Evaluar un proveedor no solamente es evaluar, digamos, su infraestructura, su local o sus procesos, ¿no?, sino también el tema financiero, cómo se está manejando, ¿no?, cómo es que se lleva con su recurso humano, cuál ha sido en sus relaciones con otros proveedores, en fin, se hace toda una investigación para poder tener una evaluación completa de cada perfil de cada proveedor.
bueno, y la selección del proveedor es un trabajo, como lo hemos dicho ya, de comparación, ¿no? Haciendo un análisis ponderado con criterios estándar para cada uno de ellos, ¿no? Se debe elegir a uno o a un grupo dependiendo de la estrategia que se adopte, ¿no? La evaluación de la decisión evidentemente pasa por la auditoría del proveedor, ¿no? A veces queremos, la empresa debería asegurarse de que este proveedor pues es constante en el tiempo, ¿no? No solamente pasó una auditoría preliminar para su elección, sino en el tiempo realmente cumple con los estándares que pregona seguir. Entonces es importante ir al in situ y verificar realmente su infraestructura en todo momento, su gestión, ¿no? Tanto financiera como recursos humanos, responsabilidad social y medioambiental, ¿no? Inclusive pedirle su evolución en el manejo de sus indicadores de desempeño, de manera de comprobar que esto se está dando en el tiempo. Bien, hay una herramienta que es el índice de proveedores. En realidad es una herramienta simple, ¿no? Que usa factores, los pondera, ¿no? Y puede de alguna manera comparar un proveedor de otro, ¿no? Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo justamente que nos va a permitir entender un poco cómo funciona el cálculo. Es sencillo, es un producto. Finalmente la complejidad está en reconocer el valor del indicador y su factor o peso, ¿no? Aquí en este ejemplo tenemos tres indicadores. Uno de ellos es el precio, que está dado evidentemente por el monto que se oferta, o por el producto o el bien, o el grupo de productos, o el precio medio de mercado, ¿no? Digamos que evaluamos dos proveedores, digamos que en este rubros, sobre todo en precios, ¿no? El segundo índice es el de calidad, ¿no? Que puede estar dado por el indicador lotes aceptados entre lotes servidos, ¿no? En porcentaje. Y el índice de servicio, ¿no? Que está dado por otro indicador que tiene que ver con piezas entregadas en plazo entre el total de piezas solicitadas, ¿no? Entonces, digamos que los tres, perdón, son tres tipos de índices que no necesariamente para hacer el cálculo del índice de selección de proveedores son fijos. Podemos cambiar alguno de ellos, ¿no? Y pueden también cambiar los indicadores, ¿no? Por ejemplo, en el caso del servicio, acá indica que es un indicador que es piezas entregadas en plazo entre el total de piezas solicitadas, es un indicador, pero podría ser también el tiempo de entrega, ¿no? Podría también darse ahí como tiempo de entrega del producto sobre el tiempo total predeterminado. De repente, si se pactó hacerlo en 3 días, pues me lo entregó en 2, entonces tiene una ventaja, ¿no? De 2 sobre 3, digamos. Sería el indicador que se manejaría en cada caso, ¿no? Para cada proveedor, de acuerdo a los tiempos que establezca. Entonces, la forma como se calcula cada índice también puede variar de una situación a otra. No hay nada definido. Son indicadores que se establecen y que normalmente se dan de manera textual, ¿no? Para poderlos interpretar, poder calcular el indicador, poder calcular el índice y multiplicarlos por un factor que finalmente nos va a dar por fórmula el índice de selección de cada proveedor. Entonces cada índice, como dice acá, engloba conceptos diferentes. Por ejemplo, el precio no solamente es este indicador precio más bajo ofertado entre el precio medio de mercado, sino podría también ser el resultado del nivel de precio en sí, ¿no? Solamente el precio, o de las condiciones de pago también. De repente uno me da, no sé, pago a 30 días, pago a 60 días, pago a 90 días, ¿no? Entre el promedio, ¿no? Eso también puede dar otro indicador, o solamente el número de días. En realidad, como verán, no hay un estándar para, digamos, calcular esto, pero hay que encontrarle una valoración, ¿no? De manera de poder comparar 2 o 3 proveedores o el número que fuere en las mismas condiciones. El índice de calidad, como indica acá, también podría estar en función no solamente de los lotes aceptados entre lotes servidos, sino también en función del grado de exactitud de los documentos, ¿no? Qué tan exactas son las guías y las facturas que entrega el proveedor, ¿no? Son dentro de un periodo, un plazo establecido, un año, un mes,
El proveedor me ha entregado facturas y guías con errores sobre el total de facturas que me ha entregado. Puede ser ese indicador que se maneje también. Y justamente aquí, como dice, el índice de servicio también puede incluir el plazo de entrega, ¿no? O la disponibilidad, la confiabilidad de la entrega, la cual da un cálculo de índices un poco más diferente o sofisticado. O sea, puede inclusive el índice de cada uno de los aspectos que se miden ser tomarse a 2 o de a 3. Eso lo vamos a ver con un ejemplo al final. Primero hay que partir de lo simple. Entonces, una vez que se tienen los indicadores, definidos los factores a valor, en este caso son 3: precio, calidad y servicio. Se calculan los índices, ¿no? O indicadores, que ya los hemos visto en la diapositiva anterior, y que podrían ser inclusive conjunción de 2 o 3 factores en sí, ¿no? O expresados de otra forma. Se les multiplica cada uno por un factor, y ese factor es un peso que se le da a cada uno de estos aspectos que se miden, ¿no? Yo, evidentemente, en este caso, para este ejemplo en particular, se han elegido 3 aspectos, ¿no? Precio, calidad y servicio, y evidentemente la suma de los factores, ¿no? FP, FC y FS deben sumar 1, ¿no? Son 3 factores y es un peso relativo de uno en comparación del otro, ¿no? La suma de los 3 factores, FP, FC y FS sub S de servicio, debe sumar 1, ¿no? La fórmula está dada por esta de aquí, es un producto, ¿no? Una suma producto de los índices por su peso correspondiente, ¿no? Índice de precios por su factor de precios más el índice de calidad por su factor de calidad más el índice de servicio por su factor de servicio. Bien, y aquí tenemos un ejemplo de aplicación directa, ¿no? Nos dicen que en un proceso de selección entre dos proveedores A y B se utilizará el índice de selección para evidentemente hacer la comparación entre ellos, ¿no? Y elegir a uno de ellos. Y está la fórmula dada, índice de elección, un producto, suma producto del índice de precio, calidad y servicio por su respectivo factor. Nos indican también que los pesos de los factores para cada índice son 35% para el precio, 40% para el de calidad y 25% para el factor de servicio. Como verán, la suma de estos 3 factores nos da 100% o 1. Y para el cálculo de los índices por cada uno de estos aspectos, ¿no? O rubros de evaluación, tenemos los siguientes datos. Dicen que el proveedor A ofrece facilidades de pago de 10% más ventajosas que B. En este caso ya hace un comparativo. Me está diciendo que A, en el aspecto de precio, pues estamos hablando de pago, dentro del índice de precios, es un 10% más es mejor o ofrece más facilidades que B. Luego dice, el proveedor B puede agilizar el servicio con la entrega del material en un 20% más que el proveedor A. Igual, aquí no hace un cálculo de ratio, ¿no? De indicador, sino hace ya un comparativo, ¿no? Con lo cual nos facilita el cálculo porque podríamos darle ya los pesos correspondientes a estos, los valores correspondientes a estos índices, ¿no? En el caso, por ejemplo, este específico del proveedor B puede agilizar el servicio con la entrega de material en un 20% más que el proveedor A. Quiere decir que si para A yo considero 1 el índice, en este caso servicio, quiere decir que para B, que es mejor, que es más ágil, voy a considerar 1.2, ¿no? O 1 más el 20% obviamente para que lo distinga de A, ¿no? 1.2 para B sería el índice de calidad y 1 para A, ¿no? En el aspecto para el cálculo del índice de pago, si me dicen que el proveedor A ofrece facilidades de pago de 10% más ventajosas que B, pues al proveedor A en el aspecto precio, en este caso el índice de precio será 1.1, ¿no? Porque es 10% más que B, y a B le consideraré su IP como 1 nada más, ¿no? Finalmente, en lo que tiene que ver con aceptación de cada uno de los proveedores, el de A tiene un nivel de 95 y en sus entregas, y B un nivel de 98%. Bueno, esto ya no hace un comparativo, da un valor específico o un índice específico para cada proveedor, ¿no? En ese aspecto. ¿Qué proveedor selecciona? Bueno, aplicamos la fórmula directamente, ¿no? Dentro del proceso de selección, ¿no? Tenemos esto, el índice de A va a ser lo de precios que como comentamos, el índice de precios
A tenía facilidad de pago en 10% más que B, es 1.1 por el factor de precios, que como lo hemos visto aquí, es 35% o 0.35, ¿no? Más 95%, bueno, en este caso, estos niveles de aceptación es una medición de la calidad, en realidad la calidad de cada uno de los proveedores, ¿no? Para A considera un nivel de aceptación de 95% y para B 98%. Bueno, considerar entonces para A 95%, ¿no? Sobre es el indicador de calidad por el factor de calidad que era FC 40%, punto 4, más el indicador de servicio, que como hemos dicho aquí, en el caso de servicio, el servicio de B es más ágil que el de A, pues a A le pongo 1 y a B le voy a poner 1.2. Bueno, es lo que se ha hecho acá. Se le ha puesto 1 A por 25%, que es el factor de servicio, y a B, ¿no?, que está aquí, se le ha puesto 1.2 por el factor de servicio, que es 25%, punto 25, ¿no? Entonces aquí para B tenemos igual, si para A era 1.1 su índice de pago, para B va a ser 1. El índice de calidad para B lo menciona el texto directamente, ¿no? B tiene un 98% de aceptación, punto 98 por 40, que es el factor de calidad, y 1.2, que es el índice de servicio, ¿no?, porque es 20% más ágil por su respectivo peso, 25% o punto 25. Haciendo la suma producto me da 1.015 para A, 1.042 para B. Por lo tanto, por este cálculo simple se determina que para este caso particular B es mejor proveedor que A. Bien, y aquí vamos a ver un ejemplo un poco más complejo. Vamos a ver un solo proveedor, pero vamos a ver que el índice, ¿no?, por cada categoría o aspecto que se evalúa puede llegar a ser tan detallado como lo imaginamos o lo podemos ver en este ejemplo. Por ejemplo, este ejercicio lo he sacado del libro de Administración de Compras y Abastecimientos de Johnson Fraser, que está en la biblioteca. Sé que en estos momentos no podemos hacer uso, pero está la referencia ahí para que lo puedan ver en su momento. Evalúa 3 categorías: la calidad, la entrega y la mejora continua. Ustedes miran, bueno, la calidad, sí lo hemos visto en el anterior ejemplo. ¿Dónde está el precio? ¿Dónde está el servicio? Bueno, como les digo, o sea, los aspectos pueden variar. No necesariamente son esos 3, no solamente es precio, calidad y servicio. Puede haber otros aspectos que sean de alguna manera más adecuados para evaluar a proveedores, ¿no? En este caso han elegido esas 3 categorías: calidad, entrega y mejora continua. Y dentro de cada uno de ellos hay una clasificación adicional. Por ejemplo, en este de calidad que estamos mostrando aquí, tiene 2 aspectos a evaluar, ¿no? El número de rechazados y no conforme, y la capacidad del proceso, ¿no?, datos y muestras, dice. Y para cada uno de ellos hay una escala todavía de calificación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de rechazados y no conformes, le da una calificación de 4, si los embarques no rechazados, embarques no conformes, ¿no? Le da 3 hasta el 5% de los embarques no conformes, ¿no? O sea, no más de 5% le da una calificación de 3. Si, evidentemente 4 le da cuando todos los embarques están conformes, ¿no? O sea, no hay inconformidad. 3 va bajando si tiene un 5% de embarques no conformes. 2, ¿no?, si esa de embarques no conformes está entre 5 y 10%, ¿no? Y 1 entre 10 y 20, y ya 0 si está en 20% de no conforme, embarques no conformes a más, ¿no? Entonces, hay toda una, digamos, categorización dentro de cada aspecto en particular, ¿no? Igual para el caso de capacidad de proceso, datos y muestras, ¿no? En el caso de la puntuación de 4, cuando es menos del 1% fuera de los límites de control, y muestra de datos recibidos de todos los embarques, ¿no? 3 hasta un 5% de error, ¿no?, y, de los límites, y 90 a 99% de los embarques tienen muestras, ¿no?, datos, y así sucesivamente, digamos, si las condiciones van desmejorando. En el caso de la entrega tiene más aspectos a hablar aún, ¿no? Tiene la cantidad, tiene el tiempo, los trámites a efectuar, las condiciones de embarque, ¿no? Y cada una de ellas su respectiva escala de categorización o calificación, ¿no?, para cada una de las condiciones o criterios que se establezcan, ¿no?
O sea, pueden ver a la complejidad que se puede llegar. No solamente es un cálculo simple como el que hemos visto, sino podría ir a un nivel de complejidad como este, ¿no? Esta es la segunda categoría de entrega, y la tercera es la mejora continua, ¿no? Que agrupa dos aspectos, ¿no? La acción correctiva y el costo plazo de entrega, ¿no? Reducción del tamaño de lote también, ¿no? Con sus respectivas escalas y criterios para cada uno de esos niveles. Bueno, ¿cómo se hace el cálculo para un proveedor en particular? Pues que se enumeran cada una de las categorías, las tres aquí, con cada una de las subcategorías o aspectos que se han evaluado, ¿no? Y los puntajes que se le otorga a cada uno, a un proveedor en particular en cada uno de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, a este proveedor en particular, en el tema de rechazado y no conforme, le pusieron el 3, ¿no? O sea, no es la máxima que era 4 que vimos, no, le han puesto 3. Y la capacidad de proceso de datos en lo que es calidad le han puesto 2, no le han puesto 4, solamente 2. En lo que es entrega, igual hay 4 aspectos a evaluar que vimos. En cantidad le han puesto 4, entregas puntuales 4, en trámites 4, en condiciones de embarque 4 también. O sea, tiene calificaciones o puntuación máxima este proveedor. En mejora continua, respuesta a la acción correctiva 3, y costo, plazo de tiempos 0 le han puesto, ¿no? Bueno, ahora, dentro de cada categoría, ¿no? Para cada uno de estos dos aspectos, tiene que haber un peso también, ¿no? Ese se hace un cálculo previo al índice final por proveedor, digamos, ¿no? Hay un precálculo de los factores por cada uno de estos aspectos al interior de cada categoría, ¿no? En este caso, el peso que se le da a la parte en lo que refiere a calidad, al aspecto rechazado si no conforme, se le da un peso sobre el otro, que es capacidad de proceso de 65%, ¿no? Como debe sumar 1, como saben, si rechazado si no conforme 65, capacidad de proceso es 0.35%. Ambos suman 1. Dentro de la categoría entrega, que tenemos 4 aspectos a evaluar, tenemos lo siguiente, que cantidad tiene un peso de 30%, entregas puntuales 30%, trámites 20% y condiciones de embarque 20%, ¿no? Todo esto suma 1 también, ¿no? O 100%. En mejora continua, ¿no? Respuesta a la acción correctiva tiene 0.5%, 50%, y costo plazo de entrega, reducción del tamaño del lote, 50% también, suma 1. Bueno, luego hacemos suma los productos parciales y la suma finalmente, ¿no? Multiplico 3, que era la puntuación que tuvo este proveedor en calidad, rechazado no conforme, por su peso, 0.65, me da 1.95. En lo que es capacidad de proceso, datos y muestras, tuvo una puntuación de 2, el peso es 0.35, el resultado es 0.7, ¿no? Total de esta categoría calidad, 2.65. ¿Okay? Para lo que se entrega, igual, multiplico 4, que es el puntaje que obtuve en cantidad, por 30%, que es su peso, es 1.2. En entregas puntuales 4 por 0.30, 1.2. En trámites 4 por 0.2, 0.8. En condición de embarque 4 por 0.2, 0.8 también. ¿Cuánto suman estos? Esto de aquí es 4, ¿no? Que es el peso que tiene el puntaje, perdón, por categoría en lo que es entrega. Y finalmente mejora continua, tiene 3 por 0.5, es 1.5. Y 0 tuvo acá por 0.5, es 0, ¿no? Total 1.5. Entonces, ya tengo los puntajes por categoría. Y ahora digamos que esto sí se asemeja a lo que vimos en el primer ejemplo, ¿no? Que teníamos 3, teníamos el índice de cada uno de ellos, ¿no? Y lo multiplicamos con 1 por su peso o su F de, en este caso no es precio sino es calidad, el F de entrega y el F de mejora continua, ¿no? Igual estos pesos de aquí ya de las categorías suman 1 también, ¿no? Para calidad le han puesto 50%, en entrega le han puesto 30% y en mejora continua 20%, ¿no? Entonces hacen el producto y suma total finalmente, ¿no? 2.65 por 0.5, 1.33, 4 por 0.3, 1.2 y 1.5 por 0.20, 0.30. Total suma 2.80 y algo, ¿no? Ese sería el índice de selección del proveedor en particular que se le ha puesto esta ponderación, es 2.80 y tantos, ¿no? Digamos. Eso se compara con el proveedor B o C y D
y así sucesivamente, y se elige al que evidentemente tenga el mayor puntaje total final. Bien, hemos visto que el precio no es la única medida entonces para evaluar el desempeño, ¿no? Está la calidad, está el servicio, está la mejora continua, en fin, puede haber diversas, no hay algo establecido, no hay algo estandarizado, ¿no? Va a depender de cada situación en particular, puede estar definido también por el tipo de producto o servicio que se esté comprando, ¿no? Entonces hay que elegir adecuadamente los aspectos o las categorías relevantes. Se puede incluir medidas de calidad como porcentaje de ítems recibidos en malas condiciones y medidas de nivel de servicio como el tiempo de entrega de una orden de compra, entre otras. O sea, no solamente hay indicadores o ratios o porcentajes, también pueden ir puntuaciones, ¿no? Tiempos y todo ese sistema. De manera de hacer una escala que tenga ciertos criterios establecidos. Estas métricas pueden diseñarse para resaltar áreas de mejora o desarrollo de proveedores, también para proporcionar alertas tempranas de problemas potenciales y para asegurar la salud financiera y la sostenibilidad de los proveedores considerados importantes o claves, ¿no? Bueno, luego de hacer el ranking y selección de proveedores, vamos a agrupar qué proveedores son inaceptables, o sea, ni siquiera los vamos a considerar, otros que son aceptables, ¿no? Cumplen el mínimo establecido, por así decirlo. Quiénes son los preferidos, ¿no? Los que más se les va, a alguna manera se va a trabajar con ellos, y quiénes son los excepcionales, o sea, sobrepasan las expectativas de la organización. El aspecto tecnológico en realidad tampoco es para ahondar demasiado, no es parte de este curso, entra en la parte de sistema de información, para eso está el curso de sistema de información gerencial. Sin embargo, es bueno acotar que existen plataformas ERP como son el caso de SAP y Oracle, que nos permiten o incluyen también el módulo de compras, ¿no? El módulo de compras es uno de los módulos que nos permite a la organización poder centralizar los requerimientos, ¿no? Emitir órdenes de compra, hacer pronósticos, ¿no? Evaluar los proveedores también, ¿no? Todo en un sistema, todo sistematizado, de manera a poder tener la información procesada en tiempo real, ¿no? Y poder tomar decisiones. Y este sistema, si nuestro proveedor maneja también el mismo ERP, SAP, puede estar interconectado inclusive, ¿no? De manera que la orden de compra va a ser automática. Cuando no tengamos el requerimiento en el almacén de que nos falta material X, pues inmediatamente se generaría la orden de compra y el proveedor lo sabría en unos minutos nada más, ¿no? En el momento en que revise la información en el sistema. SAP y Oracle son dos empresas grandes, evidentemente, que se dedican a la elaboración de estas plataformas justamente que sirven a las organizaciones para su gestión correspondiente, ¿no? Aquí a la derecha pueden ver pantallazos de el módulo de compras de SAP, pero SAP evidentemente tiene varios módulos, no solamente producción, ventas, calidad, proyectos, sino muchos otros también, financieros y contables también. Igualmente Oracle, ¿no? Que absorbió a la antigua GD Edwards, que era una plataforma también bastante utilizada en los años 80, fines de los 80, en los 90, inicio de los 90. Ya lo tiene Oracle y evidentemente le da digamos, una configuración, visualización tipo Windows, ¿no? Finalmente, lo que tiene que ver con medidas de desempeño es un tema que es para pensar. Acá se proponen unos cuantos que puede llevar un área de compras, pero va a depender de la organización y de la circunstancia en que se encuentre, ¿no? ¿Para qué sirven los KPIs o los índices de desempeño o indicadores? Para medir la evolución, el desempeño de la organización, ¿no? Si lo está haciendo bien o está haciendo mal. ¿Qué pasa cuando un indicador no varía en el tiempo? Pues evidentemente no es un buen indicador. O estamos muy bien en ese aspecto y no es bueno, no es relevante controlarlo y lo podemos dejar al lado y elaborar otro tipo de indicador que sí nos dé visos de cómo se está llevando la gestión, ¿no? Acá tenemos algunos, vamos a nombrarlos. El tiempo para convertir un requerimiento en una orden de compra, ¿no? Cuánto se demora la organización para, después de recibir un requerimiento en un área en particular, emite una orden de compra a un proveedor, ¿no? ¿Es un día, 2 días, 1 hora, 1 minuto? ¿No? ¿Cuánto es lo que se demora? Número de órdenes de compra procesadas por día, por persona. Bueno, esto describe un poco la, digamos, capacidad de cada persona que trabaja en el área de compras, ¿no? Para poder procesar pedidos y transformarlos en órdenes de compra, ¿no? Puede utilizarse para hacer un comparativo del personal que trabaja en el área, quienes pueden realizar más órdenes procesadas por día, ¿no? Órdenes o cargas completas despachadas a tiempo también
Número de rupturas de stock en el periodo. Bueno, ruptura de stock es cuando se requiere un producto y no hay en existencia, ¿no? Es una ruptura o quiebre de stock, ¿no? Se supone que esto es a minimizar o a eliminar, ¿no? Que sea cero en todo caso, ¿no? Costo total de colocar una orden de compra. Tiene un costo, por si acaso, o sea, hay un pago que se hace atrás, no solamente todo está automatizado, sino hay personal que se le paga para que trabaje en el área de compra, es una planilla, hay gestión administrativa, gastos administrativos, gastos de electricidad y otros servicios que nos pueden llevar a hacer el cálculo de cuánto es el costo de colocar una orden de compra, ¿no? Precios pagados versus precios de mercado, si estamos pagando sobreprecio, el nivel de seguimiento de proveedores, ¿no? Porcentaje de cumplimiento de contratos y acuerdos, número de quejas de clientes internos, o sea, dentro de la organización quienes han reclamado por la mala gestión del área de compras, ¿no? Sobre el total, puede ser. Número de quejas de proveedores, también no me han pagado, no han procesado mi factura, me han cambiado la orden, bueno, también se puede un control sobre el servicio que ofrece el área de compras a los proveedores. Entre otros KPIs que evidentemente estos no son la totalidad, podrían haber muchos más y va a depender mucho de la situación y la organización en la cual ustedes laboren, si tienen la oportunidad de hacerlo en esta área, ¿no? Bueno, hasta aquí esta cápsula teórica, espero les sirva. Hay que profundizar más, voy a tratar de meterles ejercicios, evidentemente antes de las evaluaciones para que puedan practicar, digamos, pero no hay complejidad como lo han visto, no hay ningún cálculo aquí complejo, ¿no? Para poder equivocarse. Hay que entender la situación, cómo se realiza la mecánica y punto. Si tienen alguna consulta, igual me la hacen saber por el foro o por el chat de WhatsApp. Muchas gracias.